Francia, mayo 1940. Las primeras unidades alemanas cruzan el río Mosa el 13. París cae el 14 de junio. Para el 22, Francia ha firmado un armisticio en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne. Desde el primer cruce al alto el fuego, 6 semanas. En la Primera Guerra Mundial, Alemania luchó contra Francia por 4 años y 4 meses. Falló. La pregunta no es por qué Alemania ganó en 1940. La pregunta es cómo Alemania construyó un ejército capaz de ganar, porque legalmente no podía haberlo hecho. En 1919, el Tratado de Versalles había despojado a Alemania de su fuerza aérea, sus tanques, su artillería pesada, sus submarinos y su Estado Mayor General. Había limitado el ejército a 100.000 hombres. Cada arma que cruzó a Francia en 1940 estaba prohibida, y cada piloto en cada cabina había entrenado en un programa que oficialmente no existía. Los hombres comandando las divisiones Panzer habían estudiado su oficio en un país que se suponía era el opuesto ideológico de Alemania, usando uniformes que no eran suyos. La explicación estándar es que Alemania rompió las reglas. Eso es verdad, pero no es la parte interesante. La parte interesante es esta. Las reglas fueron escritas por las personas que acababan de ganar la Primera Guerra Mundial en el pináculo absoluto de su poder, con cada incentivo para hacer esto correcto. Y no solo fallaron en detener a Alemania. A través de una secuencia de errores de cálculo específicos rastreables, ayudaron a construirla. Así es como pasó. 28 de junio de 1919. Versalles, el Salón de los Espejos. La misma habitación donde Alemania había proclamado su imperio 48 años antes. Y ahora delegados alemanes firman en silencio mientras representantes aliados observan. Los arquitectos de la paz creen que han resuelto el problema alemán permanentemente. Las provisiones militares del tratado son comprensivas. El ejército de Alemania se mantiene a 100.000 hombres y 4.000 oficiales. Sin Estado Mayor General, sin fuerza aérea, sin tanques, sin artillería pesada, sin submarinos. Los sistemas de armas de la Gran Guerra, los que habían matado millones, son despojados por nombre. 3 academias militares, una por rama de servicio, son todo lo que queda del aparato de entrenamiento. Conscripción es abolida. Y aquí, en una cláusula particular, los redactores están especialmente satisfechos. Soldados privados y oficiales no comisionados deben servir un mínimo de 12 años. Oficiales 25. La lógica es limpia. Si Alemania no puede ciclar hombres rápidamente por el ejército, no puede construir una reserva oculta. El mínimo de 12 años sostiene soldados entrenados dentro del sistema, no disponibles para dispersarse por sociedad civil y esperar ser llamados. Una nación sin reserva entrenada no puede desplegar rápidamente un ejército masivo. La jaula está cerrada. La Comisión de Control Militar Interaliada es establecida para hacerla cumplir. Más de 300 inspecciones entre 1920 y 1927. Cualquier violación se vuelve un incidente diplomático. Los aliados han pensado en todo. Hans von Seeckt lee los términos de Versalles en 1919 y está furioso. No oculta esto en un memorándum circulado dentro del cuerpo de oficiales. No una carta privada, un documento escrito para que colegas lean. Expone su posición precisamente. Escribe del día que el destino otra vez llamará a Alemania a las armas. Seeckt declara que el deber del cuerpo de oficiales es asegurar que ese día encuentre la nación lista. El ejército sobrevivirá. La siguiente guerra viene. Este no es un hombre ocultando sus intenciones. Sieg tiene 53 cuando toma comando del Reichswehr. Es delgado, erecto, frío en manera, un monóculo frecuentemente en lugar, una compostura de general sin nada teatral sobre ella, solo la ausencia completa de pretensión. Había sido el autor real de las victorias móviles de Alemania en el frente oriental en la Gran Guerra. Había observado caballería e infantería moverse rápido y golpear duro, mientras el frente occidental molía hombres a pulpa.
Entendía mejor que casi cualquiera en Europa lo que guerra móvil podía lograr. Intenta construir un ejército que puede hacerlo otra vez. El tratado le da 100.000 hombres y 4.000 oficiales. Acepta los números y los usará diferentemente de lo que cualquiera espera. Los aliados creían que reducir el cuerpo de oficiales de 60.000 a 4.000 decapitaría el liderazgo militar alemán. Siegt usa la reducción como selección. Mantiene solo los mejores oficiales en Alemania. Cada hombre retenido es un hombre que puede pensar sobre su rango. Un capitán entrenado para funcionar como coronel. Un coronel entrenado para pensar como general. El concepto cadre, no un ejército construido para luchar a su tamaño presente, sino un ejército esqueleto construido para expandirse el momento que las restricciones se levanten. 100.000 hombres que pueden cada uno comandar 10 veces su número. Y entonces, el mínimo de servicio de 12 años, la provisión que los aliados diseñaron para prevenir una reserva entrenada, hace algo que sus autores nunca consideraron. Sostiene los mejores oficiales dentro de una institución por una década, y no se van, se quedan, estudian, enseñan y refinan. La cláusula destinada a congelar desarrollo militar de Alemania, en cambio, concentra su fideicomiso cerebral militar en un lugar por 10 años consecutivos de trabajo doctrinal. Siegt encuentra la siguiente brecha casi inmediatamente. El tratado limita oficiales. No dice nada sobre oficiales no comisionados. Reestructura el Reichswehr para que más de la mitad de la fuerza está compuesta de NCE, OS, entrenados para roles de oficiales. Pensando a nivel de oficial, sosteniendo conocimiento de oficial dentro de un rango que el tratado nunca pensó restringir. Una reserva masiva de líderes junior se oculta a plena vista dentro de un ejército técnicamente conforme, dentro de la estructura legal del mismo tratado destinado a prevenir exactamente esto. El Estado Mayor General, específicamente nombrado, específicamente ordenado disuelto, se vuelve el Truppenamt, la oficina de tropas. En papel, administración de personal. Un edificio gris en Berlín. Oficiales en Feldgrau discreto, inclinados sobre lo que parecen ser registros de rutina. Cuando inspectores de comisión llegan, los mapas desaparecen. Las reuniones cambian a revisiones administrativas. Los inspectores no encuentran nada mal. El Truppenamt es el cerebro de una máquina de guerra futura, operando desde dentro de una dirección conforme con Versalles, en una calle de Berlín. Entonces la doctrina. En 1919, mientras cada otro poder mayor ordena su existencia de gran guerra y argumenta sobre qué equipo mantener, Siegt comisiona 57 comités para estudiar la última guerra, mientras sus lecciones todavía están frescas. Cada compromiso, cada innovación, cada error. En 1921, los comités producen su resultado. Liderazgo y batalla con armas combinadas. El ADN conceptual de lo que el mundo después llamará Blitzkrieg. Móvil, rápido, armas combinadas construidas alrededor de iniciativa y penetración en lugar de desgaste. Alemania no tiene un solo tanque cuando esta doctrina es escrita. No necesita uno todavía. La doctrina viene primero. Y Alemania es libre de construir doctrina de nada, porque el Tratado de Versalles despojó cada pieza de hardware heredado, que habría restringido su pensamiento. Gran Bretaña y Francia están construyendo doctrina alrededor de las armas que ya tienen. Alemania está construyendo doctrina alrededor de la guerra que intenta luchar. Las armas serán diseñadas para igualar el concepto. La provisión que prohibió la existencia de gran guerra de Alemania había, sin intentarlo, liberado pensamiento militar alemán del peso de ello. Los métodos de Siegt son institucionales y precisos. Junto a ellos, más allá de ellos, algo más oscuro corre en paralelo. Y el Reichswehr negro es lo que suena. Formaciones paramilitares clandestinas dibujadas de veteranos de Freikorps, que nunca psicológicamente desmovilizaron, organizadas dentro de unidades disfrazadas como batallones de trabajo y organizaciones de seguridad fronteriza.
Para 1923, durante la ocupación francesa del Ruhr, se hincharon a un estimado 50.000 a 80.000 personal, financiado por asignaciones indirectas del Reichswehr y contribuciones nacionalistas privadas, oficialmente no existentes. Los inspectores de comisión encuentran papeleo. Encuentran organizaciones que parecen en las formas como tripulaciones de construcción. La organización real está detrás del papeleo. No es una operación limpia. El Reichswehr negro asesina informantes percibidos. Al menos 354 casos confirmados entre 1919 y 1923. Hombres matados por tribunales internos secretos. Sus muertes enterradas junto a todo lo demás que la organización estaba ocultando. Mientras tanto, compañías alemanas se están moviendo. El tratado prohíbe producción de armas dentro de Alemania. No dice nada sobre afuera. Krupp adquiere Bofors en Suecia. Firmas alemanas establecen operaciones en Países Bajos, Suiza y Suecia. Soldados alemanes viajan a Suecia para probar artillería. Para 1925, más de la mitad de las importaciones de armas de China son alemanas. No porque Alemania está vendiendo a China por interés comercial, sino porque Alemania está investigando a través de China. Las armas encuentran un mercado. La investigación encuentra una cobertura. El gobierno civil de la República de Weimar, la República Democrática que los aliados reconocieron, con la cual se comprometieron y a la cual extendieron crédito, financia todo ello. Oculto en lo que se volvió conocido como Equis-Budgets, hasta 10% sobre el presupuesto militar divulgado, ocultado en cuentas que no hacían mención de armas. El gobierno sabía, el Ministerio de Relaciones Exteriores sabía, el Ministerio de Finanzas sabía. La historia estándar de inocencia de Weimar y criminalidad nazi es incompleta. La República armó. En 1927, la Comisión de Control Militar Interaliada se retira, citando obstrucción alemana. Creen que las violaciones mayores han sido identificadas y contenidas. No tienen idea de la forma completa de lo que nunca les fue mostrado. Los inspectores se van. La jaula, que había dejado de ser jaula años antes, ahora no tiene cerradura en absoluto. El año es 1922. En el pueblo resort italiano de Rapallo, mientras las potencias occidentales creen que tienen a Alemania sentada educadamente en una mesa de conferencia en Génova cercana, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Walter Rathenau, y el enviado soviético Georgi Chicherin se reúnen separadamente. Lo que acuerdan sorprende a diplomacia internacional. Lo que no dicen a nadie es más profundo que el acuerdo en papel. Dos naciones, ambas parias. Alemania encerrada y humillada por Versalles. Rusia soviética diplomáticamente aislada por un occidente que se niega a reconocer el gobierno bolchevique. Dos estados con todo que ganar de la compañía del otro. Francia, cuando escucha sobre Rapallo, habla de traición. No tiene idea. Alemania necesita territorio. Territorio para entrenar con armas que está prohibida poseer. Lejos de inspectores de comisión. Lejos de observadores diplomáticos. La Unión Soviética necesita algo más. Experiencia técnica alemana, contratos industriales, conocimiento militar moderno transferido a programas de entrenamiento del Ejército Rojo. Solo en los 1920, el Ejército Rojo negociará contratos con 255 compañías alemanas, no incluyendo casi cada firma industrial mayor en el país. Ningún lado confía en el otro. Ambos lados necesitan el trato. La primera escuela abre en Lipetsk, en la estepa rusa, aproximadamente 400 kilómetros al sur de Moscú. Abril de 1925, un contrato es firmado. El año siguiente, personal alemán comienza a llegar. Viajan en ropa civil. En el aeródromo soviético, vuelan cazas Fokker holandeses con marcas nacionales deliberadamente omitidas. Hablan alemán solo en privado. En un verano promedio, hay 140 alemanes en sitio.
el complejo encogiendo a 40 en invierno. 4 millones de Reichsmarks por año, dibujados de las mismas cuentas ocultas que financian todo lo demás. Cuando la escuela cierra en 1933, ha entrenado 120 pilotos de caza, 300 personal de tierra y 450 instructores y personal administrativo. La población semilla de una fuerza aérea que oficialmente no existe. 22 de los hombres que estudian, enseñan o comandan en Lipetsk se volverán generales de Luftwaffe de rango de 3 estrellas o superior. Todas excepto una de las firmas de diseño de aviones de Alemania. Secretamente despachan prototipos ahí para prueba. Los aviones que bombardearán Londres, los pilotos que los volarán, los diseñadores que construirán la siguiente generación. Sus orígenes profesionales corren por un aeródromo soviético en el que se suponía nunca debían haber estado. 3 años después de que Lipetsk abre, una segunda instalación comienza operaciones cerca de Kazán en el Volga. La escuela de tanques Kama. Ingenieros de Daimler, Krupp, Rheinmetall y MAN llegan con prototipos de tanque disfrazados como maquinaria agrícola, encajonados, transferidos por ferrocarril sin inspección aduanal. La escuela comienza operaciones formales en octubre de 1929. Los oficiales alemanes que vienen a Kama no usan uniformes alemanes. Ropa civil donde posible, uniformes soviéticos prestados cuando necesario. En el terreno de estepa plano alrededor de Kazán, oficiales alemanes en vestimenta soviética corren ejercicios junto a oficiales de tanques soviéticos, probando prototipos, refinando especificaciones, o construyendo doctrina operacional para una fuerza blindada que todavía no tiene país. Los diseños probados aquí se vuelven el Panzer Mark I, II, III y IV. Los tanques de batalla principales de Alemania, hasta 1943. La tecnología de comunicaciones desarrollada aquí, el radio que puede funcionar confiablemente dentro de un tanque en movimiento, la capacidad que hace operaciones blindadas coordinadas posibles, es refinada en este suelo. Entre los hombres que visitan y entrenan en Kama, Werner von Blomberg, Walter Model, Wilhelm Ritter von Thoma y un oficial compacto y enérgico llamado Heinz Guderian, quien llega en 1929. Observa tanques prototipo correr por la estepa y lleva lo que ve de regreso a su trabajo en doctrina blindada, trabajo que eventualmente producirá las divisiones Panzer mismas. 17 de los hombres que pasan por Kama comandarán al menos una división en combate en la Segunda Guerra Mundial. Oficiales alemanes en uniformes soviéticos en suelo soviético, aprendiendo a luchar batallas blindadas con tanques que su país no está permitido poseer. Ese es el arreglo declarado llanamente. Una tercera instalación en Tomka en la región Saratov. Corre de 1928 a 1931. 25 personal alemán permanente, 4 laboratorios, armas químicas. Su significancia no es estratégica, es tonal. No había límites en lo que estaba siendo construido en Rusia. En 1928, enviado soviético Nikolai Krestinsky escribe a Stalin sobre el arreglo. Está tranquilizando. Los alemanes son los que están violando el Tratado de Versalles, explica. Y por lo tanto son los alemanes quienes necesitan temer exposición y mantener secreto. Los soviéticos sostienen toda la palanca. Su evaluación es razonable. Los alemanes están en violación. El arreglo favorece a Moscú. 30 de enero de 1933. Adolf Hitler se vuelve canciller de Alemania. Quiere un ejército. Lo quiere masivo, y lo quiere inmediatamente, y no permitirá que cause inflación. La sombra de 1923, cuando el marco golpeó 4 trillones al dólar, y carretillas de moneda compraban una hogaza de pan, es la única cosa que podría colapsar su proyecto político, antes de que comience. Entrega el problema a Hjalmar Schacht. Schacht es el hombre que estabilizó el marco alemán después de la catástrofe de 1923. Es alto, severo, con un cuello de ala rígido que parece 2 décadas fuera de fecha y ojos pálidos que pierden muy poco.
habla 5 idiomas y se mueve por círculos bancarios internacionales con facilidad practicada. No es un ideólogo nazi, es un técnico. Cree en la recuperación de Alemania. Y es la mente financiera más capaz en el país. El problema ante él es preciso. El programa de rearme que Hitler quiere requiere gasto que excede toda la deuda nacional de Alemania, y debe no dejar rastro de papel que gobiernos extranjeros puedan usar como evidencia. No debe desencadenar inflación. Ilegalmente, el Reichsbank puede prestar al gobierno solo 100 millones de Reichsmarks directamente, una suma que no cubriría una sola división. Y la solución de Schacht es una compañía llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, MEFO. 4 accionistas: Krupp, Siemens, Gute Hoffnungshütte y Rheinmetall. 2 directores, uno designado por el Ministerio de Defensa del Reich, uno por el Reichsbank. Sin producto, sin operación, sin dirección que signifique algo. Existe como balance y nada más. Aquí está cómo funciona. Una fábrica recibe una orden para construir tanques. En lugar de efectivo, recibe letras MEFO, dibujadas en la compañía MEFO, garantizadas por el Reich. La fábrica lleva esas letras a un banco alemán. El banco las convierte a efectivo. El banco entonces lleva las letras al Reichsbank, que las honra por sus poderes de emisión de dinero. En ningún punto, una partida marcada tanques aparece en cualquier documento público. El Reichsbank está prestando dinero al gobierno por una ruta que evita cada restricción legal en préstamo directo. El propio Schacht después dirá en Nuremberg que el dispositivo MEFO habilitó al Reichsbank prestar por subterfugio al gobierno, lo que normalmente o legalmente no podía hacer. La palabra subterfugio es suya. La eligió él mismo. Entre 1934 y 1938, 12 billones de Reichsmarks en letras MEFO son emitidas. Toda la deuda nacional de Alemania en 1932 era 10 billones de Reichsmarks. Para 1938, la deuda oficial está a 19 billones, pero los 12 billones en letras MEFO se sientan encima de eso, invisible a cualquier contabilidad pública. Más de la mitad del aumento en deuda nacional de Alemania sobre 6 años está fuera de los libros. 60% de gasto militar bruto, financiado con papel que oficialmente no existía. Las letras están estructuradas para prevenir redención. Llevan 4% interés, suficiente para hacer sostenerlas atractivo, y su madurez es extendida en incrementos rodantes de 90 días, manteniéndolas circulando como moneda sombra entre firmas industriales, en lugar de ser cobradas. Mientras las firmas sigan rodándolas, ninguna presión inflacionaria construye. El sistema es elegante. Se sostiene hasta 1938, cuando las letras comienzan a madurar en cantidades que el Ministerio de Finanzas no puede honrar. La solución no es elegante. Bancos son compelidos a comprar bonos gubernamentales para cubrir los pagos. Fondos son dibujados de reservas de compañía de seguros. Las cuentas de ahorros personales son quietamente requisadas. Ciudadanos alemanes ordinarios, personas que han pasado los 1930 ahorrando para retiro, se vuelven sin su conocimiento y sin su consentimiento los financieros finales del rearme que fue ocultado de ellos. Las divisiones Panzer, rodando por Europa, están construidas en parte en cuentas de ahorros pertenecientes a personas que nunca fueron dichas. Schacht renuncia en enero de 1939. Construyó la máquina. Alemania está a 8 meses de invadir Polonia. 2 de agosto de 1934. Paul von Hindenburg muere en su finca en Prusia Oriental. Dentro de horas, ministro de Guerra del Reich, Werner von Blomberg, administra un nuevo juramento al Reichswehr. Bajo Weimar, soldados juraban a la Constitución, al Estado, a la ley. El nuevo juramento es personal. Nombra un hombre, Adolf Hitler, y cada oficial que Sicht seleccionó y mantuvo por una década de refinamiento institucional, cada NC o entrenado sobre su rango.
Cada hombre que voló fuera de Lipetsk, o probó tanques en cama, o se sentó en el edificio en la calle de Berlín, que se llamaba la oficina de tropas. Todos ellos en una sola ceremonia administrativa, en una sola mañana se vuelven el instrumento personal de un hombre. No Alemania. Un hombre. Sekt había construido un ejército profesional diseñado para servir al Estado alemán. Toma un párrafo, leído en voz alta, para transferirlo. Está en China cuando pasa, asesorando fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek. Todavía útil, solo no al país que pasó su vida sirviendo. 16 de marzo de 1935. Berlín. A Hitler anuncia conscripción públicamente desde una cámara del Reichstag empacada sobre la ciudad. La Luftwaffe se revela. Aviones diseñados en Lipetsk, volados por hombres entrenados en Rusia, pagados con letras dibujadas en una compañía sin dirección. Información arriba. Multitudes se reúnen. Cámaras de noticieros registran. Por años, la posición alemana oficial había sido que su desarrollo de aviación era puramente civil, puramente comercial. Ahora está en el cielo sobre la capital. La respuesta de las potencias occidentales es esencialmente nada. Un año después, 7 de marzo de 1936, infantería alemana marcha a Renania, la zona buffer que Versalles había colocado entre Alemania y Francia, desmilitarizada, prohibida a tropas alemanas. La mayoría de generales alemanes habían opuesto la orden. Tenían razón de tener miedo. Fuerzas alemanas tienen instrucciones de retirarse inmediatamente si Francia se mueve contra ellas. Francia no se mueve. Gran Bretaña protesta. La Liga de Naciones convoca. Alemania se queda. Hitler dibuja su lección. Las democracias no lucharán por las provisiones de un tratado. Probará esto cuidadosamente y entonces menos cuidadosamente, hasta septiembre de 1939. 22 de junio de 1941. Alemania invade la Unión Soviética. A los comandantes Panzer, liderando las puntas de lanza blindadas, incluyen hombres que vinieron a Kazán a finales de los 1920, que usaron uniformes soviéticos en la estepa soviética, que probaron los prototipos que se volvieron los tanques ahora cruzando esta frontera. Del otro lado, la capacidad industrial soviética que firmas alemanas ayudaron a construir en los 1920. 55% de producción de tanques soviéticos dependiente de fábricas construidas con asistencia industrial alemana es la economía de guerra del enemigo. Los soviéticos ayudaron a entrenar a los oficiales ahora comandando la fuerza apuntada a ellos. Los soviéticos ayudaron a construir las fábricas ahora objetivo de esa fuerza. La carta de Krestinsky se sienta en un archivo en algún lugar, confiado y compuesto. Los alemanes, había escrito, eran los que necesitaban temer exposición. Ambos lados tenían razón de que estaban usando al otro. Ningún lado podía ver lo que usar al otro produciría. Hans von Sekt murió en Berlín el 27 de diciembre de 1936. Tenía 69 años. El año antes había regresado de China en salud fallante. Todavía el experto indispensable solo para un gobierno extranjero en lugar del suyo propio. Sus meses finales en Berlín estaban llenos de ceremonia nazi y tributo de los líderes del régimen, ahora controlando el ejército que había construido, honrando a un hombre que habían heredado en lugar de hecho. Nunca vio a Francia caer en 6 semanas. Nunca vio los Panzers cruzar la frontera soviética. Escribió la doctrina, ensambló el cadre, explotó los vacíos legales, convirtió las restricciones del tratado en instrumentos de refinamiento y entregó el resultado intacto, preparado, y apuntado a hombres que lo usaron en formas que no podía haber predicho. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. 20 años, 2 meses y 4 días. Gracias por ver Historias del Frente Mundial.